En este vídeo quiero ofrecer las razones por las que yo, a título personal, no voy a acudir a votar. Y yo voy a comentar por qué, en mi opinión, Juan Ramón Rayo se equivoca. Veámoslo. No voy a acudir a votar ni hoy, ni he acudido a votar en las pasadas citas electorales. ¿Por qué? Por tanto, considero que el abstencionismo activo es una opción al menos tan legítima como apoyar a alguna de las formaciones políticas que concurre a estas elecciones, sino una opción moralmente superior. Juan Ramón habla de abstención activa, es decir, que pretende hacer una abstención reflexiva y meditada de rechazo. Sin embargo, en este vídeo no habla de otras opciones de rechazo, como pueden ser el voto en blanco o el voto nulo. Sería interesante que Rayo explicara por qué no habla de esas opciones, que ya de por sí son mejores que la abstención como forma de rechazo, porque se pueden contabilizar y distinguen el voto reflexivo de una protesta pasiva. Sigamos. Primero, ¿por qué no voto? Pues por una cuestión de principios. Cada vez que depositamos un voto en una urna, lo que estamos implícitamente diciendo, el mensaje que estamos implícitamente trasladando al resto de la sociedad, es que tenemos el derecho a decidir sobre cómo los demás han de vivir sus vidas. En realidad, cuando se vota, lo que se está buscando es hacer una radiografía de la sociedad. En un sistema semiproporcional, como es el que tenemos en España, en teoría se busca que la Cámara Legislativa sea un reflejo de las distintas posturas de la ciudadanía. Cuando alguien no vota, lo que está haciendo es autoexcluirse de esa radiografía y, por lo tanto, está ocultando un segmento de la población. Lo que está haciendo ese grupo es ocultar su propia presencia. Y hacer eso es un error, porque si quieres que se te tenga en cuenta, lo que tienes que hacer es justo lo contrario. Tienes que visibilizar todo lo posible tu postura para reunir a otras personas que puedan querer unirse a ella. Seguimos. Y por tanto, como yo no suscribo esa premisa de partida, como yo considero, como lo consideran los liberales en general, que cada persona es soberana de su propia vida y que por tanto tiene unos derechos que son inatacables por otras personas, también por otras personas cuando se mancomunan electoralmente para decidir sobre cómo esa persona debe vivir su vida, me rebelo no votando. Me rebelo protestando contra este perverso sistema donde votamos para decidir sobre la vida de los demás. El problema aquí, y el error que tiene Rayo, en mi opinión, es que con la abstención no te estás rebelando ante nada. La abstención es simplemente una ausencia de opinión. Abstenerse es callar y el que calla otorga. Es un absurdo abstenerse para protestar. Seguimos. Y en el ámbito estatal, si respetamos los derechos y las libertades individuales de las personas, es decir, el derecho de cada cual a desarrollar su propio proyecto vital sin interferencias coactivas de terceros, la única opción razonable es ser liberal, es decir, es impugnar el derecho que nos autoarrogamos a dirigir la vida de los demás, el derecho a votar sobre la vida de los demás. Y por eso me niego a votar, como una revuelta, como una protesta activa contra ese dogma actualmente imperante de que todos tenemos el derecho a decidir sobre todo. De nuevo, no es una protesta activa. Es una postura pasiva que no manifiesta ninguna queja ni oposición. Pero esto no es algo que diga solo yo, es algo que defiende una persona que el propio Rayo tiene como referente y como maestro. Escuchemos lo que tiene que decir el profesor Bastos sobre la abstención activa. ¿Abstenerse consigue cambiar el sistema? ¿Abstenerse en las elecciones consigue cambiar el sistema? Siempre y cuando es que esa abstención sea leída como una abstención activa, como una abstención política, si no, como las elecciones de Cataluña, simplemente la gente no fue a votar por miedo al coronavirus o porque coincidió con un puente, ¿no? Que pasa también muchas veces. Si esa abstención tiene más lógica esto que plantea, lógica si quisieran hacer así, eso de los escaños vacíos. Presentar una lista, votar por ella y no ocuparla. Tendría más lógica si fueran capaces de organizarlo bien. Para que una protesta sea una protesta, tiene que poder ser contabilizada. Y si es posible, que además tenga consecuencias reales. Abstenerse en unas elecciones no consigue ni una cosa ni la otra. Seguimos. Es verdad que se podría argumentar que también cabe votar de un modo defensivo. Es decir, no votar a opciones políticas que se arrogan el derecho a conculcar las libertades de los demás para perseguir un determinado proyecto colectivo a escala estatal, sino votar a opciones políticas que defienden poner coto
a ese intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida de una persona. Sin embargo, hay un primer problema operativo con respecto a esto, y es que no existen partidos, al menos mayoritarios, que defiendan no conculcar ningún derecho de la vida de las personas. Como mucho podríamos mencionar al Partido Libertario, que es el único partido verdaderamente coherente desde un punto de vista liberal que hay en España. Pero por desgracia su apoyo es tan reducido que no cabe calificarlo ni mucho menos de partido mayoritario. Como ya he dicho, no solo hay partidos, hay opciones de voto que sí pueden visibilizar y manifestar un rechazo, y no sé por qué Rayo no habla de esas otras opciones. Sobre lo de los partidos mayoritarios como única opción de voto, está ligado con lo que dice a continuación, así que ahora contesto a todo. Ese es un primer problema, pero hay otro problema mucho más importante, y es que en la práctica el voto de un individuo no es en absoluto determinante del resultado electoral. De hecho, el ejercicio mental que suelo recomendar a todas las personas para que evalúen la importancia que tiene o que no tiene su voto en las elecciones es que después de conocer los resultados de esta noche, y con independencia de si hemos votado o no hemos votado, nos formulemos una pregunta muy sencilla. Si hubiese tomado una decisión distinta a la que he tomado, es decir, si he ido a votar, pues si no hubiese ido a votar, o si no he ido a votar, si hubiese ido a votar, si hubiese tomado una decisión distinta a la que he tomado, ¿los resultados electorales de esta noche habrían cambiado de alguna manera? Y veréis que la respuesta es que no, que vuestro voto no habría modificado en absoluto ningún resultado electoral relevante y por tanto la influencia, la importancia de vuestro voto tiende a cero. Aquí Juan Ramón se está haciendo un poco de trampa a sí mismo. Por un lado, está defendiendo la abstención activa como una opción para rebelarse y para protestar, y por otro cuestiona si un solo voto tiene influencia. Cada voto tiene una importancia relativa, que además no podemos conocer a priori. Podría ser que un solo voto decidiera el resultado en condiciones extremas. Es poco probable, pero eso nunca lo vamos a saber antes de los resultados. Si juntamos eso y que, como he comentado antes, lo que se está haciendo es una encuesta de cuánto apoyo relativo tiene cada iniciativa, ya tendríamos una razón para ir a votar. Pero es que además, si lo que quiere Rayo es protestar, ahí ya no necesitas partidos mayoritarios. Ahí cada voto cuenta. Independientemente de que ese voto consiga o no un escaño, lo que sí está claro es que es una persona más apoyando a esa protesta. Si vemos el voto de protesta como una manifestación, cada voto que apoya la propuesta sería una persona más en la manifestación. En este caso, cada apoyo cuenta. Y además, en los casos de protesta no solo importa tu voto, sino que tú mismo participes en el llamamiento a la protesta, que es lo que comenta Rayo a continuación. Veamos. Otra cosa, y aquí sí que podría haber una crítica razonable, es que se nos diga a las personas que tenemos una cierta exposición mediática y que por tanto tenemos capacidad de llegar y de influir mínimamente sobre un cierto número de personas, que quizá no deberíamos estar promoviendo la abstención activa, sino que deberíamos estar apoyando a un determinado partido político para, de alguna manera, mancomunar esos votos sobre los que podemos tener una pequeñísima influencia y dar más opciones a esa opción menos intervencionista de obtener una cierta representación que pueda terminar siendo decisiva para la configuración de las políticas en España. Y este argumento, desde luego, no es malo. Si tienes cierta capacidad de influencia, pequeña en todo caso, pero si tienes cierta capacidad de influencia y, por tanto, de organizar que un determinado número de personas, aunque sea pequeño, vote una misma opción, incrementando, por tanto, la probabilidad de que esa opción tenga alguna representación y tenga alguna influencia sobre la configuración de las políticas públicas, ¿por qué no lo haces? Pues no lo hago esencialmente porque considero que no hay opciones políticas, partidos políticos que sean objetivamente mejores en la defensa de las libertades que otros. Desde este vídeo invito a Rayo a conocer más a fondo la iniciativa de escaños en blanco como rechazo a los candidatos presentados o al sistema de funcionamiento de las elecciones y del gobierno. Es una iniciativa de protesta que es visible y que impide a otros partidos tomar posesión del escaño para tomar decisiones en nombre de ciudadanos que no quieren ser representados y que rechazan expresamente a los candidatos.
Es una iniciativa civil que se financia exclusivamente con las aportaciones de sus afiliados. Y creo firmemente que Escaños en Blanco es una elección mucho más inteligente como protesta que la de la abstención, que por muy intencionada que sea, siempre es una actitud pasiva. Y además creo que no basta con votarla. Creo que hay que defenderla y publicitarla para que llegue a toda la ciudadanía. De hecho, creo que el propio Partido Libertario, con el que tengo una excelente relación, también debería llamar activamente al voto Escaños en Blanco. Especialmente cuando no quiera o no pueda presentarse a alguna convocatoria. Porque creo que es la mejor opción para defender vuestras ideas en las urnas. Sigamos. En definitiva, no voto porque, primero, votar me parece una inmoralidad, en la medida en que votar supone decidir sobre la vida de los demás y nadie tiene el derecho a interferir, a decidir sobre la vida de los demás. Y en segundo lugar, tampoco voto porque, aunque me pudiera plantear impulsar aquellas opciones políticas que quieren intervenir sobre la vida de los demás en menor medida, el voto de una sola persona, en este caso mi voto, tiene una importancia, una relevancia, una influencia que tiende absolutamente a cero. Por tanto, si lo considero un acto perverso y además a título personal mi voto es completamente inútil, la mejor decisión que puedo tomar es no votar. Aquí es donde creo que está el principal error de Rayo. Si votar le parece una inmoralidad y al abstenerte tu postura ante esa inmoralidad va a quedar ocultada en el resultado de las elecciones, tu opción lo que va a hacer es permitir que se mantenga esa inmoralidad en la medida de tus posibilidades, sean muchas o sean pocas. Con la abstención no vale. Hay que manifestar una oposición y hay que hacerlo de una manera visible y con consecuencias en el resultado. Sigamos. Ahora bien, sí considero que a largo plazo la contribución para la ampliación de las libertades de los ciudadanos que tienen mensajes disruptivos como este, votar es inmoral porque nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de los demás, votar es inútil, especialmente en una democracia con un colegio electoral tan grande como el español, sí considero que la influencia que tienen a largo plazo mensajes como este, la influencia sobre la ampliación de nuestras libertades, es mucho mayor que simplemente depositar nuestro voto en una urna medio secretamente a aquellas opciones políticas que más o menos sean más respetuosas con las libertades de los ciudadanos o con algunas libertades de los ciudadanos al tiempo que conculcan otras. En realidad hay unos medios de comunicación públicos y privados que están machaconamente presentando solo a un puñado de partidos hasta el punto de que hay gente, como por ejemplo el propio Rayo, que desprecia directamente a los que no aparecen entre esos partidos, los partidos mayoritarios. Por eso es necesario que personas como Juan Ramón Rayo, que están al margen de los medios públicos y de los medios subvencionados desde las instituciones, den voz a los partidos con los que simpatizan, como hace con el Partido Libertario. Las personas que tienen un gran altavoz de cientos de miles de personas tienen un gran poder y posiblemente sean los únicos que tienen en su mano cambiar el sistema. Seguimos. Sí creo que tenemos que enviar este mensaje, el mensaje de que lo ideal sería que cada cual votara sobre su vida y no sobre la vida de los demás y que como mucho votáramos sobre cuestiones que son irreductiblemente comunes, pero no sobre cuestiones que son perfectamente separables e individualizables y que, en definitiva, aquel que promueve una fiesta de la democracia en forma de urnas que dicten a los demás cómo tienen que vivir, cómo tienen que definir su proyecto vital, lo que no está haciendo es respetar a esa persona, ni en la teoría ni en la práctica. Bien, pues ahora desde aquí tiendo la mano a Juan Ramón Rayo y al Partido Libertario para que usen Escaños en Blanco para mandar ese mensaje en lugar de llamar a la abstención, que al final está demostrado que no sirve para nada. Si no quieres que otros impongan su voluntad a los demás y especialmente a ti mismo, la mejor opción es dejar escaños vacíos, que además reduce el número de diputados, con lo cual se reduce el número de dietas, de subvenciones, de asesores, por decir solo unas pocas. Y aprovecho para comunicar que en la última asamblea de Escaños en Blanco me ofrecí para asumir los cargos de comunicación y organización y que me ofrezco a cualquier comunicador para resolver cualquier duda que pueda tener sobre el funcionamiento y la opción de Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos. Podéis mandar este vídeo a Juan Ramón Rayo y a otros comunicadores que queráis para que les llegue el mensaje. Este vídeo se ha hecho a raíz de una propuesta en los comentarios. Si quieres proponerme algún vídeo, te invito a hacerlo. Nada más, espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta otra.